Hola, bienvenidos nuevamente a Proyecto Legislatura. En el programa de hoy vamos a hablar sobre violencia, justicia e inseguridad en la ciudad de Buenos Aires. Hay una sensación, o tal vez un análisis bastante aceptado de que vivimos en una sociedad cada vez más violenta y de hecho uno se puede preguntar si no cambió algún hábito en el último tiempo por temas de inseguridad. El horario, tomarse un taxi que antes no se tomaba, y quién no tiene algún familiar, un vecino, un amigo o uno mismo que padeció en el último momento, en el último tiempo, un hecho de inseguridad. De hecho, recién, por entrar a grabar el programa, la maquilladora nos cuenta que hace unas horas al hijo lo asaltaron para robarle el teléfono celular. Y de hecho ahora vive con más miedo precisamente por ese hecho de inseguridad que uno lo escucha todos los días y a cada rato. En el programa de hoy vamos a escuchar distintas opiniones sobre un tema muy complejo que nos afecta absolutamente a todos. Vamos a comenzar con una entrevista que la realizamos a Diana Cohen Agrest, filósofa, la madre de Ezequiel Agrest, un joven estudiante de cine que fue asesinado en una entradera. Fuimos al Centro Cultural Recoleta donde había una exposición fotográfica de víctimas de la violencia en democracia. Se calcula que son 60.000 casos de víctimas, no solamente de hechos de inseguridad, sino también en un caso de tránsito donde un conductor imprudente comete una muerte, también mujeres que fueron raptadas por redes de trata y también fueron asesinadas, distintos casos de violencia en democracia. Con eso hablamos sobre la relación entre la justicia, la seguridad y la violencia. ¿Por qué una muestra sobre la violencia, sobre las víctimas de la violencia en democracia? Bueno, fundamentalmente porque la palabra violencia durante muchísimos años en la Argentina se ha asociado a la violencia de la dictadura, a la violencia del terrorismo de Estado, pero parecería que solamente la Argentina está abocada a ser una historia del pasado y se olvida de hacer una historia del presente. La idea fue precisamente poder concentrar en una historia de vida todo aquello que se pierde y ver la otra cara de la moneda, porque curiosamente la justicia, el derecho penal, toma como eje al victimario. Es decir, cuando se produce un delito, entonces de lo que se trata es de ver los atenuantes, de ver la historia socioambiental del delincuente, ver su historia de vida y, en última instancia, tratar de captar todos aquellos elementos que pueden exonerar al delincuente de toda responsabilidad en el hecho delictivo. Y en el mismo acto es como si la víctima desapareciera. Pero la víctima no desaparece, porque la víctima, en aquellos que quedamos llorándolas, adquiere una fuerza y una vida mucho más intensa que cualquier vida posible que se da en la corporeidad y en la carnalidad del quehacer cotidiano. En realidad acá hay muchísimas historias de vida. Yo simplemente voy a empezar por esta historia que es la historia de Ezequiel, mi hijo, Ezequiel Agrest. Este era Ezequiel, esta es una foto tomada precisamente en un viaje al sur que hicimos todos juntos, cuando éramos 5 de cuerpo y alma. Uno en la vida puede pasar todo tipo de momentos. Hay momentos más o menos satisfactorios, tenemos tristezas, tenemos desilusiones, vivimos añoranzas, pero siempre hay un futuro por delante y además se nos presenta una especie de horizonte que es el horizonte de la felicidad. Creo que es parte de la condición humana, es decir, siempre nosotros pensamos, aun cuando estamos sufriendo las cosas más terribles, que nos espera un horizonte de felicidad. Bueno, lo terrible de la pérdida de un hijo es que ese horizonte de felicidad desaparece de una vez para siempre. Y al desaparecer ese horizonte de felicidad, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el sentido de la vida? Esta es la imagen de Ezequiel, sí. Y acá lo que Patricia Terán, la fotógrafa, quiso hacer es cómo la vida siguió para los amigos de Ezequiel y todo aquello que Ezequiel no pudo vivir y que de una u otra manera le fue arrancado con ese acto brutal. Y bueno, todo esto fue lo que Ezequiel se perdió. Es decir, si no hubiera sido por esa mano asesina, Ezequiel habría podido vivir todo esto.
no es solamente Ezequiel, yo pongo el nombre Ezequiel simplemente porque tengo que poner un nombre, pero todos los chicos, es decir, los 60.000 muertos que se calcula que hubo durante la democracia, muchos de ellos muy jóvenes, precisamente se perdieron todo aquello que una mano asesina les impidió vivir. Y para decirlo muy concretamente, ¿no? Un papá me decía, ¿no? El día del Mundial, dice, pensar que el asesino de mi hijo está en la cárcel gritando los goles y él no puede gritar esos goles. Quizás son esas cosas más nimias, más triviales, lo que a uno más le duele. Desde su lugar, Diana Cohen Agrest planteaba la ausencia, ¿no? Eso que en las fotografías de los amigos de Ezequiel y los familiares, ahí ya lo que faltaba precisamente era Ezequiel, eso que quita la violencia, la inseguridad. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que realizamos hace unos días en el Centro Cultural Recoleta. El doctor Zaffaroni, él dice, bueno, en realidad es un conflicto en el que nadie tiene la responsabilidad. Incluso acá lo puedo citar casi textualmente. Él dice que cuando hay una muerte violenta, en realidad el familiar tiene una culpa introyectada. Concretamente el familiar dice, uy, ¿por qué lo dejé ir a la mañana? ¿Por qué no lo llevé con mi auto? ¿Por qué no la acompañé hasta el colegio? Entonces, como tiene esa culpa introyectada, tiene que extroyectarla, siempre a juicio del doctor Zaffaroni, tiene que extroyectarla en un tercero. Entonces, ¿qué hace? Proyecta esa culpa en un tercero cuando en realidad, dice el doctor Zaffaroni, la culpa no es de nadie, sino que simplemente son las circunstancias. Ahora yo me pregunto, uno puede pensar en las circunstancias precisamente cuando no hay una muerte violenta, pero ante una muerte violenta, precisamente la ley es la responsable de poder precisamente disminuir el nivel de contingencias. Y francamente, ustedes me preguntan a mí como madre, yo creo que en primer lugar los responsables precisamente de la muerte de Ezequiel son esos jueces que liberaron a un condenado que precisamente cargaba sobre sí 9 condenas previas. Ahora, muchos de los garantistas o abolicionistas plantean que no pueden condenar a alguien por un eventual delito futuro, digamos. Es decir, si tiene un arma de guerra, no necesariamente después vaya a matar, digamos, como argumento que usan para decir, bueno, no tenía que necesariamente estar preso. Claro, pero con el mismo argumento, así como no se puede hacer futurología, entonces vos no podés pensar que esa persona va a volver a matar, tampoco podés asegurar que esa persona no va a volver a matar. Y además, el otro gran problema que tiene la justicia penal en la Argentina, no en el resto del mundo, es que en la Argentina solamente se toma en cuenta el poder preventivo de la pena. Se encarcela para poder evitar que en el futuro esa persona vuelva a delinquir. Pero lo que se olvida es precisamente lo que hizo en el pasado. Cuando nos encontramos dijiste gracias por mostrar esto. Da la sensación que la relación inicial de la sociedad con una víctima es obviamente el estupor inicial, pero después es el olvido. Bueno, hay varios elementos ahí, ¿no?, que juegan su papel. En primer lugar es que psicológicamente, y eso está estudiado, obviamente no lo digo yo, es más fácil identificarse con el ganador que con el perdedor. Y en realidad la víctima es una perdedora. O sea, la víctima es aquel que perdió. El ganador es aquel precisamente, el asesino, el homicida. Decías, hay unas 60 historias. Sabemos qué pasó con las caras que están aquí. ¿Qué pasó con los homicidas de cada uno de ellos? Bueno, los homicidas, prácticamente la mayoría, están libres. Hay muchos de los cuales ni siquiera se conoce la autoría. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Mano dura es la mano del que mata, la mano del que viola, la mano del que atropella con su auto. Esa es mano dura. La otra, aquella que impone un castigo, es mano justa. Este es una especie de sumario de lo que fue la rebaja de la pena al asesino de Ezequiel. Concretamente, originariamente,
A Ezequiel le habían dado pena perpetua, que todos sabemos que no existe en la Argentina, que particularmente no existe simplemente porque podría perfectamente existir, y además sería lo más justo, porque así como la ausencia de nuestros hijos son ausencias perpetuas, entonces también deberían ser perpetuas las ausencias o por lo menos las ausencias físicas en la vida cotidiana de aquellos que han empuñado un arma. Que mató, que se muera en la cárcel. ¿Cómo? Que alguien que mató, sí, que muera en la cárcel. Yo creo que sí, porque en realidad, porque aquel que mató no tiene ningún derecho a invocar una vida que le quitó a otro ser humano que tenía tanto derecho a vivir como él. Obviamente hay muchísimos autores de delitos que jamás fueron descubiertos y que jamás serán descubiertos. Entonces, que los presos tienen celulares, que los presos tienen visitas de todo tipo y que los presos tienen toda una serie de comodidades. Uno se pregunta, ¿dónde está la justicia? Es cierto que no hay justicia humana, pero sin embargo uno tiene que hacer un cómo sí. O sea, la justicia, con mayúsculas, tiene que de alguna manera imponerse el ideal de ir aproximándose precisamente a algo parecido a la justicia. El hecho de que los asesinos estén libres, el hecho de que se invoquen los derechos humanos de los asesinos, es olvidar que esos mismos derechos humanos le fueron quitados a miles y miles de chicos que hoy deberían, en la Argentina de hoy, estar realmente viviendo vidas dignas de trabajo, de estudio y de plenitud. Ahí compartíamos la segunda parte de la entrevista con Diana Cohen Agrest, que plantea una mirada sobre la violencia y la inseguridad desde la justicia, especialmente lo que la justicia no hace, planteando especialmente sobre las políticas, por ejemplo, de excarcelación que hoy lleva adelante el Poder Judicial de la Nación y también de las distintas provincias del país. En el próximo bloque, entonces, vamos a seguir hablando sobre violencia, justicia e inseguridad. Segundo bloque de Proyecto Legislatura. Hoy estamos hablando sobre violencia, justicia e inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires, pero también una mirada sobre lo que ocurre en la Argentina. En el bloque anterior hablamos con Diana Cohen Agrest, la filósofa, también madre de Ezequiel, que fue asesinado en una entradera. Ahora vamos a compartir otro testimonio distinto, una mirada muy distinta sobre cuál es el origen de la violencia en la Argentina. Entrevistamos al pensador, al profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, investigador del CONICET, Roberto Gargarella, que tiene una mirada muy distinta, especialmente planteada desde la inequidad social como el origen de la violencia. Seguramente vamos a coincidir en el diagnóstico de la sociedad argentina está cada vez más violenta. ¿Por qué crees que es así? No, creo que hay factores coyunturales y estructurales. A mí me preocupan más las estructurales y creo que Argentina cambió mucho en los últimos tiempos porque es una sociedad más desigual por distintas razones. Es una sociedad que incluye más pobreza extrema y esa es una pobreza extrema que se ha convertido en pobreza extrema permanente. Entonces esto que sabemos que hay generaciones y generaciones de chicos, digamos, bueno, que no estudian, que no trabajan, que no hacen nada. Entonces ese ya es un muy mal caldo de cultivo. La desigualdad genera resentimiento y el hecho de que esos quiebres se hayan producido así también de modo violento y sin ayuda por parte del resto, creo que generan, bueno, enojo social. Entonces hay mucha gente que no solo que está mal, sino que está enojada y siente que ha sido maltratada y tiene razón en considerar que ha sido maltratada. Y eso no se resuelve, digamos, y eso es un mal de muchos gobiernos, también de tirando dinero sobre la mesa. Eso es parte de la solución, digamos. Además que el dinero que se da es muy poco, obviamente. El mal no está enquistado en un sector social, sino que trasciende a todos. Hay hechos permanentes de violencia y abuso sexual en todas las clases sociales, de maltrato al personal doméstico, a la clase trabajadora, a los empleados. Eso es
como un fenómeno muy difundido. Los casos de explotación sexual que conocemos son básicamente promovidos por gente que no está en el último escalón social. Entonces, sí, es un mal que recorre a todos, pero insisto, es un mal que es relativamente nuevo en Argentina. Es producto de eso, de que la gente siente mucho maltrato estatal, ¿no? Y tiene razón. Ahora, decías, esto no se resuelve, digamos, planteabas la Cámara de Seguridad, la presencia policial, sino precisamente atacando la desigualdad. Sí, eso para pensar Claro. el problema como un problema de mediano o largo plazo, digamos, a atender. Pero me parece que no hay una disposición social, pública, política a resolverlo. O sea, la verdad es que se va a las soluciones de impacto porque, digamos, uno, porque será políticamente más redituable, pero dos, yo creo que porque no hay una vocación de resolver la desigualdad. Porque resolver la desigualdad no es escribir un libro contra la desigualdad, es que uno que los que están en mejor posición económica tienen menos recursos económicos que antes. Y eso es, digamos, para muchísimos duro para promover y para muchos duro para aceptar y no están dispuestos a aceptarlo. Entonces, creo que vamos a convivir con ese mal durante mucho tiempo. La primera relación con el otro es la de sospecha. El otro es en principio un enemigo y lo que tengo que hacer es escapar o estar preparado para defenderme. Por eso digo, esa violencia que Sí, está preparada con de el todos miedo lados. tiene que ver con eso. Claro, pero por eso digo, desde el lado de quienes padecen o padecemos la violencia cotidiana, eso nos hace peores seres humanos, ¿no? A todos nos hace peor y la sociedad es peor en ese sentido. Ahora, ¿y cómo se les puede salir del estado de miedo? Lo que hablabas al principio. O sea, hay un punto cuando ocurre no sé, un crimen, automáticamente se le exige a la justicia probablemente lo que la justicia no puede dar. Claro. Pero por eso, entonces, la justicia puede hacer ciertas cosas y las hace mal. Y la policía debería hacer ciertas cosas y las hace mal. Y el Estado debería hacer ciertas cosas y las hace mal. Bueno, entonces, pero esperar de cada una de las partes que resuelva todo el problema es parte del problema. Entonces, yo lo que quisiera es que jueces que ingresen al conflicto de otra manera y querría, digamos, que los servicios coercitivos no estén marcados por la corrupción como están y que el Estado tienda la mano social que no tiende, digamos, y que muestre su humanidad, digamos, como no la muestra. Entonces, pero digamos, primero esperar soluciones mágicas frente a esto no lo podemos esperar, mucho menos cuando, como decíamos, no estamos dispuestos a atacar ciertas causas estructurales. Y yo creo, insisto, que no estamos dispuestos. Obviamente, la persona que tiene miedo, y si a mí también, digamos, me golpean o lo que uno quiere es alguien que lo detenga, alguien que impida eso, y sí, digamos, es la respuesta inmediata, pero digo, primero, no se puede derivar una política pública de una respuesta de coyuntura, mucho menos de una respuesta de coyuntura dada por quien acaba de ser víctima de un delito. Digamos, así no se arma una política pública. Ese es un tipo de cosas que merecen otro tipo de discusiones en otros carriles. Entonces, a eso se lo llamamos populismo penal, querer guiar una política, digamos, por lo que son lo primero que le viene a la cabeza a una persona después de un hecho violento. Ahí planteando Gargarella, ¿desde qué lugar se plantean soluciones al problema del delito, al problema de la inseguridad? Y lo que planteaba es, no puede ser del lugar de la víctima que acaba de ser, no sé, asaltado o que le asesinaron a un familiar, quien plantee la solución. Y de hecho, muchas veces la política toma ese testimonio para ofrecer soluciones desde ese lugar. Gargarella a eso lo llama el populismo desde la seguridad. Escuchamos ahora la segunda parte de la entrevista con Gargarella. Ahora, ¿qué rol cumple la justicia en esto? De hecho, se instaló un debate en el que muchas veces un tribunal analiza, precisamente teniendo en cuenta esa situación de vulnerabilidad de que proviene aquella persona que entró en conflicto con la ley, que cometió un delito, lo que sea, dice, bueno, tenemos que contemplarlo eso. Si le damos una pena excesiva, lo más probable es que estemos volviendo a castigarlo por su origen social, por la condena que tuvo hasta acá, y a partir de ahora una nueva condena que le va a quitar cualquier posibilidad de reinsertarse. No, pero yo en la creo que sociedad. ahí, digamos, y no es tu mirada, sino que es una mirada muy extendida, ahí se ve, se visibiliza parte del problema, digamos, entender que la justicia, en particular la justicia penal, lo que puede hacer y su lenguaje es el lenguaje de te peno más, te peno menos, te peno mucho, no te peno. Entonces, si soy garantista no te peno, bueno, eso forma parte de la esquizofrenia y en parte de la locura
judicial también, ¿no? Que es una locura social y que llega también al derecho. La idea de que entender la función del juez en esos términos dicotómicos de peno o no peno, o peno mucho, peno poco. Y la verdad es que la justicia puede hacer mucho más en este tipo de situaciones. Ahora, el que se enoja, digamos, con el sistema penal vigente, dice que gran parte del responsable de la inseguridad es la propia justicia, por ejemplo, que no es riguroso con digamos, con la privación de libertad, que excarcela a aquel que comete un delito grave y que por lo tanto en ese delito grave está la potencialidad de cometer uno aún más grave. Lo único que yo entiendo de ahí que me parece razonable es que en muchos de los funcionarios de justicia que asumen un discurso de tipo garantista, hay una confusión de pensar que ser cuidadoso de las garantías es levantar las manos del Estado, que el Estado no haga nada. ¿Por qué? Porque tienen, digamos, en su educación la idea de que hay un mal tremendo que es el Estado ogro, el Estado con un garrote enorme, qué sé yo, entonces hay que buscar sacar ese garrote enorme que genera tanto daño. Ahora, eso, digo, me parece que forma parte de la mala respuesta porque yo me considero garantista, pero esa me parece una mirada boba del garantismo. Garantismo no es, otra vez, entrar en la visión dicotómica y frente a los que dicen cadena perpetua frente a cualquier crimen, o sea, una visión draconiana del derecho, pasar a la visión de no, el Estado no tiene que hacer nada porque, no, ser garantista quiere decir respetar el debido proceso, respetar que vos, digamos, si te acusan de algo, puedas decir tu palabra, se te puede escuchar, puedas tener tu abogado. Eso es ser garantista, respetar la ley. Claro, pero hay una idea, digamos, y en este sentido sí lo entiendo, que hay una idea de garantismo como garantismo entendido como quitar al Estado frente a las bestias penales que, frente a cualquier hecho, dicen violencia máxima, o sea, pena de muerte. Y entonces, para finalizar, ¿cuál debería ser entonces el fin último de la pena? La víctima reclama una especie de... Pena, digamos, se la traduce como imposición deliberada de dolor. Digamos. Yo tengo un problema con que el Estado se involucre de ese modo en la respuesta, digamos, o sea, que es yo, porque vos has causado dolor, yo te voy a causar dolor a vos. Me parece que ahí hay un problema. Eso no quiere decir la respuesta de lo que yo llamaba el garantismo bobo, de que, no, vos sos fenómeno, digamos, mataste a alguien, pero a mí me parece que sos fenómeno y te dejo libre. No, digamos, son dos respuestas tontas. Yo creo que el que comete una falta muy grave merece un reproche, pero salir del tipo de dicotomías en las que estamos metidos, en donde la única respuesta posible que parece que tiene el Estado es el de la imposición de dolor, digamos. Así como en su momento se prohibió la tortura, bueno, se la prohibió razonablemente, y eso no porque la idea es... usted quiere, digamos, usted en realidad lo que quiere es tratarlo a esta persona que cometió una falta como un ángel. No, pero simplemente lo que digo es que la tortura es inaceptable. Bueno, me parece que muchas de las penas que hoy imponemos responden a ese viejo paradigma, digamos, de la tortura. Y uno puede decir, no, mire, yo no quiero tortura. Eso no quiere decir que yo al victimario, quien ha cometido una falta, digo, lo trato como un ángel. No, pero salgamos de este paradigma en el que estamos metidos, que es un paradigma en donde torturamos en los hechos, como de hecho yo creo que torturamos mucho. No hace falta a alguien picanearlo para decir que está siendo torturado. Hay muchas situaciones que son demasiado similares a la tortura. Digamos, estar conviviendo con ratas bajo el agua, digamos, en la suciedad, en la cloaca, digamos, de la cárcel, eso también es someter a alguien a una situación de tortura. Las cárceles tienen que ser sanas y limpias, digamos, no para el castigo, digamos, del que está allí. Entonces, el objetivo era desde el comienzo otro. Hoy me parece que entendemos el conflicto en la lógica del suma cero. Si yo me preocupo, como me preocupo, por los derechos del preso, entonces yo estoy dañando a la víctima. Digamos, no, para nada. Digamos, yo puedo decir, la víctima merece todo el tipo, y los parientes de las víctimas merecen consuelo, amparo, reconocimiento, apoyo, 200.000 cosas, pero eso no quiere decir que si yo cuido también los derechos del victimario, soy un atorrante o estoy agrediendo a la víctima, de ningún modo. Ahí terminamos la entrevista con Gargarella, una opinión muy distinta a la que compartimos en el primer bloque con Diana Cohen-Agrest, que planteaba una mirada sobre lo que la justicia precisamente no hace. Ahí planteando Gargarella, hablando sobre que no necesariamente atender a los derechos de que cometió un delito es desatender
a la víctima. En el próximo bloque, una mesa de diálogo con legisladores, precisamente sobre el poder legislativo, qué se puede hacer para cambiar estos niveles de violencia e inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Seguimos en Proyecto Legislatura. Hoy estamos hablando sobre violencia, justicia e inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Ya estamos junto a 3 legisladores de distintos bloques. Gabriel Alegre, del Frente por la Victoria, gracias por venir. Javier Santilline, de UNEN. Y gracias. Daniel Presti, del PRO. Gracias a los 3 por estar con nosotros. No sé si van a coincidir, al menos, en que la sociedad argentina está cada vez más violenta. ¿Coinciden en eso? No. ¿No? No, tal vez las sociedades capitalistas están cada vez más violentas. No creo que la Argentina especialmente esté más violenta como país en comparación a otros países. En comparación a otros países no, puede ser. Digo, sí. Los casos habitualmente, no sé, robaban una bicicleta. Hace poquitos días hubo un asesinato robando una bicicleta en un lugar céntrico, a la luz del día, digamos. Sí, terrible. Era una escena que uno no veía, ¿no? No sé si no veía. La verdad que debe haber antecedentes si uno los busca seguramente en otras etapas. Por supuesto que cada caso es inconmensurable para lo que significa para aquellas personas que tienen esa pérdida. Y la verdad que sí, que hay violencia. Las sociedades capitalistas, como yo decía, las sociedades modernas son sociedades donde la violencia está muy presente. También si pensamos en otras épocas de la humanidad, la violencia también estaba muy presente, digamos. Hay alguna cosa de la condición intrínseca del ser humano que tiene que ver con la violencia. Esto no minimiza la responsabilidad que tenemos de lograr que esos crímenes sean absolutamente prevenidos y castigados, como el caso del que hablamos en el barrio de Belgrano del otro día. Yo sí creo que hay más violencia. De todos modos, no lo conectaría a una forma de organización o régimen político o económico. Me parece que en líneas generales el mundo es más violento, esto independientemente de la forma de organización política institucional que exista en cada sociedad. Y en general tiene que ver con cómo se coloca la violencia como forma o modalidad, digamos, para encarar determinadas cosas. En el marco, digamos, de lo que es legítimo o no. Digo esto, por ejemplo, por el tema de la más mediatización y cómo se descarga visualmente, teniendo en cuenta que estamos en un mundo claramente atrapado, digamos, por la comunicación audiovisual. Digo, la televisión, el cine, digo, las formas de violencia se han recrudecido y multiplicado a través de los medios masivos de comunicación. Y esto obviamente impacta sobre, digamos, la conciencia, los niveles de inconsciencia también de las personas, como bien decía Gabriela. Digamos, la violencia, tanto sea en su disparador o en su reacción, es algo que tiene que ver con el ser humano, y en tal caso, el problema es si están desincentivadas las formas violentas de acción o reacción del ser humano, o si están incentivadas. Yo creo que, digamos, tal como se ha ido configurando la posmodernidad, desde el punto de vista de la más mediatización y el acceso que existe a eso, me parece que están incentivadas las formas o las modalidades violentas, tanto de acción como de reacción. Como un tema de los medios. No es un tema, no es responsabilidad de los medios. Digo que los medios tienen seguramente una cuota de responsabilidad, si lo queremos ver desde ahí, en relación a la divulgación de formas violentas. Estamos de encarar X relaciones humanas, sociales, los vínculos. Entonces, cuando esto se planta como una cosa más o menos normal, o recrudece, digo, se empieza a naturalizar, a aceptar que lo dado es esto, una modalidad violenta, bueno, digo, ¿por qué razón uno va a tener un límite o una premisa del reparo? Me parece que es al revés, está mucho más franqueado. La descarga violenta, desde el punto de vista de los sistemas de validación, digamos, cultural, simbólico, donde los medios masivos de comunicación tienen un peso formidable. Esto no se puede negar. A ver, yo ahí coincidimos. Ahí coincidimos, Gabriela. Sí. Yo coincido también en alguna medida con mis colegas. Creo que sí hay más violencia, o se exterioriza y se comunica mucho más la violencia. Cualquier persona tiene la posibilidad de acceder, ver algún asalto violento y demás. Lo que sí quiero recalcar es que hay en la sociedad moderna, y va evolucionando, diferentes factores externos que van a hacer a que una persona que va a delinquir por ahí se torne más violenta, como puede ser que una persona que sale a delinquir
vaya bajo los efectos del consumo de estupefacientes o está alcoholizado. Y eso a esa persona lo hace más violento, lo envalentona más. Entonces, de esa manera sí, en algún aspecto, hay más violencia. Lo que sí, hay que trazar políticas de mediano, corto y largo plazo como para cada uno desde su rol, desde el Estado, el Poder Judicial, que juzgue como tenga que juzgar, el Ejecutivo que gestione y nosotros legislar en la materia. A ver, siguiendo el razonamiento, si yo corto la tele y cierro los cines, podríamos ser una sociedad menos violenta. No, porque es no creo que sea la imposible. única Para empezar es explicación. imposible. No creo que sea la única A ver, explicación. igual era un poco para provocar. Pero me parece que lo importante es la reacción que tiene la sociedad. El otro día yo veía la marcha que organizaron en bicicleta los familiares del muchacho que fue asesinado y la verdad que me parece que eso, que cuanto menos indiferentes seamos a estas cosas, cuanto más reaccionemos, y esa reacción de la sociedad tiene que estar acompañada por la responsabilidad de quienes somos funcionarios y tenemos responsabilidad en el Estado para legislar al respecto, para que las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial actúen como tienen que actuar para que estas situaciones no ocurran más. Pero no es un problema de la televisión, de la comunicación, es un elemento más al cual la sociedad en su conjunto puede tomar conocimientos de esos hechos de violencia. Por eso parece, en alguna medida, que hay mucha más violencia. A la pregunta original, la respuesta es sí, pero se comunica y todo el mundo tiene acceso a eso. Le quería decir una cosa, desde ya que el tema arranca, aunque no sea obviamente una cuestión que vaya a cerrar desde el punto de vista de su solución, en el Estado, en sus diferentes poderes o manifestaciones. Es decir, la capacidad de prevención y disuasión al respecto de la violencia, obviamente la tiene en primer grado de responsabilidad el Estado, en sus diferentes manifestaciones, teniendo en cuenta la división de poderes. En ese sentido, digamos, sí, esa capacidad se resiente, digamos, entendamos que el ejercicio del monopolio de la violencia legítima, que es lo que define al Estado, es una tarea irrenunciable, digamos, del Estado, es justamente el Estado el que tiene que ser eficiente y eficaz en esa materia. En la medida que sea eficiente, seguramente va a haber menos acciones o reacciones violentas. Vamos a dar el caso, tristemente célebre, en los últimos meses, que nos tocó de cerca a todos, que fue el tema de los famosos intentos de linchamiento, entre comillas, de los cuales medio ya nos hemos olvidado, pero son un hito, una muestra de que si el Estado pierde capacidad en ese sentido, bueno, las formas de reacción, en este caso violenta, ante presuntos delitos o crímenes, quedan en manos de la sociedad, en sus formas más espontáneas. Yo ahí quiero agregar que me parece que es un buen ejemplo de cómo lo mediático puede incidir en las reacciones violentas, porque eso se fomentó desde muchos medios de comunicación, no hubo responsabilidad civil ni social de frenar algunas. Obviamente el otro día lo escuchaba a Bobby Flores, que le asaltaron, un caso que fue mediático, que lo asaltaron en el barrio de Saavedra. Y él decía, nunca pensé, obviamente debe ser una persona, no lo conozco, pero debe ser una persona por lo que uno escucha de él en la radio y lo que conoce. No, un tipo progresista, respetuoso de los derechos. Pero dijo, bueno, yo sentí obviamente quien es víctima en ese momento tiene reacciones que son instintivas y que no son las reacciones que después se procesan con la razón y que son las que deben primar en nuestro comportamiento social y en la cohesión que debe existir entre nosotros. Entonces, cuando eso se fomenta desde el Estado, que fue el ejemplo de los linchamientos, me parece que es una falta de responsabilidad y es donde los medios actuaron bastante, dejando bastante que desear en los bloques anteriores, en la primera entrevista que veíamos con Diana Cohen-Agres, planteaba básicamente que muchas cuestiones vinculadas a la inseguridad y a la violencia están vinculadas con la falta de justicia, atribuyendo a la justicia básicamente la responsabilidad. Entre otras cosas porque liberan a delincuentes que deberían estar presos, digamos, esa era su visión. Y después Gargarella planteaba algo distinto, el origen de la violencia especialmente vinculado a la falta de equidad social. Digamos, dos formas distintas de la responsabilidad del Estado en la creación de la violencia. No sé si ustedes tienen alguna mirada similar a esa y después empezar a ver en qué medida desde su rol como legisladores se puede ayudar a precisamente bajar los niveles de violencia, que es el motivo por el que están acá. Sí. Yo, a ver, esto no se resuelve solamente con el derecho penal, claramente, ni con la faz punitiva, digamos, de el delito o la criminalidad. Me parece que la cuestión central que nosotros tenemos que asumir es cómo resolvemos la tarea de prevención y disuasión. Esto es clave. Si nosotros no resolvemos eficientemente la tarea de prevención y disuasión del Estado, que obviamente se tiene que analizar a través del debido funcionamiento de la fuerza de seguridad,
estamos mal, porque vamos a correr detrás de la liebre o detrás de la pelota. Esto no se resuelve porque vamos a hacer este ejemplo, o este escenario hipotético. Yo reduzco garantismo, incremento, digamos, la penalidad a través del código. En realidad lo único que estoy haciendo es poner mucho más voltaje en el desenlace de la acción delictiva. Y ahí es donde además puedo estar provocando más violencia. ¿Por qué? Supongamos el presunto delincuente que dice, bueno, ante una pena mucho más grande, en realidad me la juego más y hasta incluso tiene por ahí un arrojo mucho más desprendido de la proporcionalidad del delito en relación a la vida de la víctima, como también en su propia vida. Es decir, esto es un arma absolutamente de doble filo. Entonces me parece que el problema no pasa por el endurecimiento o por el tema del Código Penal, que se supone que tiene que, digamos, aplicar justicia o impartir justicia, y en tal caso, los que van al sistema penitenciario, en el caso de que así sea, tienen que tener un destino de resocialización o de posibilidad de reinserción en la sociedad. Eso, más allá de eso, me parece que si nosotros jugamos todo el derecho penal, estamos realmente eludiendo el problema desde el punto de vista de cómo nos anticipamos al problema. Y eso pasa por prevención y por disuasión. Yo creo que los dos extremos no ¿Cuáles serían los corresponden. dos extremos? El tema de la sociabilización, de la resociabilización y el tema de hacer más fuertes las penas. O sea, mano dura, garantismo. Todos los simplificar. extremos son malos. Entonces, lo que hay que trazar son políticas, como siempre digo, a mediano, corto y largo plazo. Cambiar el paradigma. A ver, el servicio penitenciario hoy, la verdad, el servicio penitenciario provincial, nacional, hay que darle un cambio de paradigma. Las cárceles están llenas de personas, los conozco porque estuve 20 años en el Poder Judicial, así que lo conozco bien el tema. Ya la Constitución dice que tiene que ser para resociabilizar. Y por supuesto el rol del Estado para ayudar a las personas con menos recursos. Entonces, trazar esa estrategia entre todos como para evitar y empezar a erradicar la violencia. Y yo coincido con Javier en el sentido de que hay que trazar, pero no solamente es poner y que el Congreso sancione o modifique el Código Penal incrementando las penas. No creo que sea la solución. Ni tampoco llenar la ciudad o el país de gendarmería, prefectura. Tampoco. Pero igual hay un discurso muy vinculado a sumar efectivos a la calle. Lo que pasa es una parte. Es una parte. Tiene que haber unido a esta parte, tiene que haber otras políticas de Estado, como ser, no sé, el espacio público, en el cual tiene que haber buena luminaria, tiene que ser un espacio público amigable, tiene que haber, la justicia es otra parte importante de un plan estratégico. Lo conozco también porque en la ciudad se ha trazado un plan estratégico en este sentido, con una policía metropolitana, el espacio público y demás. Entonces, no es solamente incrementar las penas, eso no da ninguna solución, como tampoco poner más policías o fuerzas de seguridad en la calle. Lo que hay que hacer es, en la medida justa, cumplimentándose y complementándose las diferentes políticas de Estado, llegar a erradicar la violencia, a dar contenido social a las personas con menos posibilidades. Eso va a ser a la equidad. Sí, yo quería agregar que hablábamos de proyectos, a ver, coincido en el tema que seguramente mencionó Gargarella, con la inequidad y la injusticia genera, por supuesto, más violencia. También coincido con que el Poder Judicial tiene que mejorar su funcionamiento y que todos vivimos permanentemente lo que demoran las causas a llevarse a Sí, la muchas condena. veces se extinguen digamos, el delito, sí, la se causa. prescribe la causa prescripción, porque claro. los jueces están abarrotados de causas y, Lleno de digamos, papeles. justificándolos o no, O porque es el un sistema sistema... judicial permite trampas. Sí, es un precisamente sistema para que el También hay funciona que cambiar- obviamente con muchos problemas. Pero más allá de eso, me parece que en la Ciudad de Buenos Aires, yo acá ya quiero defender proyectos que nosotros también tenemos, un problema que genera violencia sin duda es la estigmatización de aquellos que no cometen hechos delictivos pero son tomados como delincuentes, y en esto, para que entremos en el debate, tenemos diferencias muy claras Por ejemplo, con el gobierno de la ciudad cuando quieren criminalizar a las personas que en todos los casos criminalizar a las personas que, por ejemplo, limpian vidrios o cuidan coches en la calle, cuando se quiere criminalizar a toda persona que utiliza moto y van dos personas en esa moto. Digamos, cuando nosotros queremos
estigmatizar a personas que no son precisamente delincuentes es como si los estuviéramos, inclusive a quienes consumen sustancias estupefacientes, que tienen consumos problemáticos de sustancias, no podemos en todos los sentidos criminalizar a aquellos que no han cometido un crimen. Nosotros defendemos absolutamente eso y no creemos que eso sea garantismo, sino que tiene que ver con no generar más violencia. Si nosotros a aquellas personas que no están definitivamente dentro del circuito del delito los tratamos como delincuentes, lo único que vamos a lograr es que terminen cayendo en la delincuencia. Y para nosotros terminar con la violencia también significa dar redes de contención social, y una cosa importantísima para eso es esas redes que pueden generarse a nivel vecino, a nivel vecinal, pero también las redes que debe fomentar el Estado con la atención que el Estado debe dar a todas las personas que están de alguna manera en la marginalidad. Yo tenía, perdón, sí, dos observaciones. Por favor. Volviendo al tema anterior del Poder Judicial, hay que cambiar el paradigma. Nosotros en la legislatura sancionamos una norma de expediente electrónico, firma digital y demás, porque no puede ser que, lo que decía Gabriela también, que se tarde tanto en llegar a una causa a juicio, años. Para acelerar los tiempos. Para acelerar los tiempos hay que darle con las cosas y la tecnología que hoy hay, y la verdad que tendría que ser mucho más ágil. No puede pasar años que la causa prescriba y se extingue la acción y se sobresea al imputado. Eso por un lado. Lo que sí tengo alguna diferencia es con la posición de los trapitos o los cuidacoches. Nosotros hicimos un programa especial sobre el tema y de hecho hay posiciones muy distintas sobre cómo también se interpreta el fenómeno social. Digamos, yo fijo simplemente la posición buscando nuestra, trabajo, en el cual nosotros Sí. pensamos que hay que prohibir la actividad, en el sentido de que hoy es muy engorroso que una persona que se sienta amenazada, extorsionada, apretada, pongamos el sinónimo que se quiera, tiene que ir y comprobar esa circunstancia. Simplemente con prohibir la actividad y el vecino que tiene esta problemática, a través de la justicia, y recalco, a través del Poder Judicial de la ciudad, que es la forma de garantizar al supuesto imputado transparencia y agilidad en el proceso, llama al 0800 fiscal, vamos a un caso ejemplificador, llama al 800 fiscal y el fiscal ordena a la fuerza de seguridad, cualquiera sea que actúe en la Ciudad de Buenos Aires, va a tal esquina. Si está esa persona ejerciendo esa actividad prohibida, ya es ámbito del Poder Judicial de la ciudad y actuará en consecuencia. Creemos que no tenemos que ceder al espacio público, que el espacio público tiene que ser de todos y no podemos ceder a las extorsiones o que nos rompan el auto, nos pinchen la rueda o nos rayen. Bueno, pues también lo planteaba. Sí, a ver, o sea, yo no el estoy... el que resuelve su problema económico cuidando un auto y el que dice al otro lado, mira, yo no tengo por qué vivir la extorsión, digamos, están las dos. A ver, el que situaciones. extorsiona, el que amenaza, el que genera, el que actúa con violencia tiene que ser condenado, inclusive hoy está condenado por el Código Contravencional, existen las penas para eso. Yo lo que digo que hay una problemática social que si el Estado no atiende teniendo en cuenta esa problemática, digamos, el significado real de esa problemática y lo estigmatiza y lo transforma en delincuente, lo que genera es más violencia. También hay un ejemplo clarísimo que nos denunciaban en estos días, las personas que duermen en la calle. Si el que va a trabajar hacia las personas, tenemos denuncias de que, por ejemplo, les mojan los colchones para que no duerman en la calle. Para que no se queden ahí. Para que no se queden ahí. La realidad es que si la gente de espacio público le moja el colchón, ¿qué está generando? Violencia. Si lo que la lleva es a un refugio, la atiende, ve si hay un subsidio habitacional, si la puede sacar de esa situación, es distinto lo que va a generar en esa persona que si la trata con violencia. Aquí hay varias cuestiones que confluyen. Por ejemplo, el ejemplo de los trapitos o los que limpian los parabrisas. También podría ser la venta ambulante o callejera. Sí, sí. Digo, hay una determinada cantidad de modalidades laborales de supervivencia que han surgido en las últimas décadas producto de las insuficiencias económicas, digamos, que ha tenido la Argentina. Guarda, también hay franjas de la población o sectores, e incluso adolescentes, o jóvenes que quedan mucho más expuestas a la cooptación de determinadas redes de criminalidad que se arman sobre la base de estos flagelos o estas necesidades. Entonces me parece que hay que ubicar, porque siempre se plantea el problema, o la inseguridad o más inseguridad, ¿es producto de una condición estructural de la pobreza o es otra cosa? Bueno, a ver, me parece que acá hay que encarar de manera dual el problema. Hay una cuestión de mediano y largo plazo que tiene que ver claramente con la solución de las condiciones estructurales de pobreza que viene sufriendo la Argentina desde hace
muchísimos O años. sea, resolver el tema de la equidad. No, eso ni hablar. Si yo tengo, seguramente no nos vamos a poner de acuerdo con Gabriela, pero entre un 20 y un 30% que claramente está debajo de la línea de pobreza y por eso digo, no nos vamos a poner de acuerdo, pero no hay problema. No nos vamos a Entre un 5 y un 10 que está en zona de indigencia, es obvio que puede haber un recrudecimiento, no por estigmatizar a la pobreza, pero es verdad que la lucha por la supervivencia existe y que la necesidad tiene cara de hereje también. Entonces, uno no puede dejar de ubicar las causas estructurales de carácter social y económico y cultural sobre las cuales puede recrudecer esto. Ahora bien, eso es un tema que lo tenemos que encarar. No puede ser que en la Argentina exista esto cuando la Argentina tiene claramente potencialidades para resolverlo. Segundo, ¿podemos esperar a que se resuelva estructuralmente la cosa y sus efectos positivos se vean en 5, 10, 15, 20 años? No, la gente nos mata porque dice, perdón, yo quiero resolver el tema de la inseguridad mañana. Ahí es donde yo digo... Antes de entrar a grabar, la maquilladora dice, le asaltaron a mi hijo, a sus 2 compañeros, el celular lo 15 robaron. segundos, Palermo, 15 segundos porque yo quiero Por eso diferir. no le vas a explicar que el problema es la inequidad. Obviamente que la inequidad es el problema de base, pero 15 segundos yo tampoco quiero diferir vamos a con afirmar. Presti ahí. Y Sí, son los hay- últimos 15 segundos finales que después tiene tomo cada los míos, uno. tomo Ok. los Dale, míos, tomo dale, los míos. porque habla Para mucho mí de Tilly. es aumento de fuerzas de seguridad debidamente formadas, debidamente encuadradas, todo ajustado derecho, sin ningún lugar a duda. Sin ningún lugar a duda. Tiene que haber disposición de más fuerzas de seguridad a los efectos de prevenir y disuadir. ¿Querés que te dé una figura? El viejo vigilante de la esquina. El turno que tiene a la mañana, el turno que tiene a la tarde, el turno que tiene a la noche. Ese se llama Juan Pérez o Jacinto González. El barrio lo conoce y no entra en ningún tipo de cosa extraña. Y Coincide, queda bajo el Presti, control de la sociedad civil. celebra el proyecto de... Está muy bien. Está Porque muy de hecho bien. es algo de lo que impulsa el PRO, ¿no? Y nosotros hemos impulsado y siempre cuando proyectábamos la creación de la policía local, dábamos este ejemplo. El policía del barrio que está en la esquina y lo conoce. Hacia eso estamos caminando. En la ciudad se percibe hoy el crecimiento de la policía metropolitana. Por supuesto que falta crecer. Más o menos se necesitan unos entre 15.000 y 17.000 efectivos en la ciudad para cubrir las 15 comunas. La policía metropolitana tiene alrededor de 3.000, así que va creciendo en ese sentido. Sí, coincido con mis colegas en el sentido que la policía tiene que estar, las fuerzas de seguridad, porque la ciudad tiene un estándar diferente en el cual las fuerzas de seguridad nacionales también actúan en la ciudad. Tiene que haber una coordinación como hoy, gracias a Dios, y cada vez más está avanzando en esa coordinación, pero eso no alcanza. Tiene que haber otras políticas de Estado, como antes mencioné, espacio público, temas de personas con menores condiciones sociales y demás. ¿Todo para qué? Para que haya igualdad social. Para cerrar. Sí, a mí me parece que un tema fundamental que tal vez no tocamos es el combate del crimen organizado. Digamos, cuando estamos hablando Sí, claro. de cuidacoches, de trapitos, también entendemos que hay una Sí, las parte... mafias que operan detrás. Claro, que son las mafias. Que se digamos, valen de hay, esas algunas, personas. hay algunos que lo hacen como Sí. mera sobrevivencia y hay otros que lo hacen organizadamente. Con el tema del tráfico de drogas pasa lo mismo, con el tema del robo de automotores pasa lo Igual. mismo, con el tema inclusive hoy de las salideras la trata, las y de drogas, muchas digamos. cosas. Es el crimen organizado que nosotros como legisladores en la Ciudad de Buenos Aires tenemos mucho para hacer al respecto, porque sabemos en algunos lugares donde están los focos, por ejemplo, con las hinchadas de fútbol, digamos, hay que meterse con algunos temas que son complejos, pero que nosotros podemos perfectamente empezar a abordar como para poder vivir en una sociedad mucho menos violenta y donde todos tengamos más garantías y más derechos. Presti Gentili dicen sí, así que lo sí, tomamos estoy como para completamente de un acuerdo. tema para un próximo programa. Por supuesto. Gracias a los 3 por haber venido. No, gracias. A vos, Un placer. gracias. Hacemos una breve pausa y ya venimos. Último minuto de Proyecto Legislatura. Hoy hablamos de un tema complejo, de la violencia, de la inseguridad, que tiene muchas miradas. De hecho, tratamos de traer distintas de esas miradas al programa. Al comienzo, una entrevista con Diana Cohen Agrest, que plantea que el origen de la violencia, el origen de la inseguridad, está precisamente en la justicia o en la falta de justicia. Luego con Gargarella, un filósofo, un pensador desde la sociología y el derecho, planteando que el problema, el origen de la violencia está en la inequidad social, básicamente en la inequidad social. Y en la mesa de diálogo con legisladores por lo menos quedó un mensaje. Hay mucho trabajo por hacer y mucho que se puede resolver desde el acuerdo legislativo. Me quiero quedar con esa idea, de hecho, de decir, bueno,
hay solución a través de políticas de Estado, pero también soluciones para discutir. Y creo que ese es un poco el sentido de este programa, acercar posiciones con la idea de buscar consenso y de generar debates, no solamente en la sociedad, sino especialmente en la dirigencia y en la representación de los ciudadanos. Nosotros hasta aquí hemos llegado. Como siempre, nos vamos a reencontrar la próxima semana, los miércoles a la noche y también los jueves antes del mediodía para anticipar los debates de la legislatura porteña. Hasta la próxima.